Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a seguir con la segunda parte de nuestro tema de patrones de diseño sobre Abstract Factory. Recuerden que en el capítulo anterior estábamos abordando qué era realmente Abstract Factory y estábamos haciendo una implementación, pero que estaba presentando en su ejecución ciertos problemas, ¿verdad? En especial ciertos problemas de calidad de software que afectan tanto los principios como yo les mencionaba. Open Close Principle y que pues proviene del conjunto de principios Solid, que ya de pronto pueden encontrar más contenido en internet. Por el momento no tengo curso de los principios de diseño de software, pero bueno, ya luego en un futuro la idea es hacer. Entonces el día de hoy ahora sí vamos a destinar a la solución final para implementar Abstract Factory utilizando fábricas escalables. ¿Para qué? Para que sean capaces de abordar el número de familias que nosotros querramos, o sea que el día de mañana ya no solo querramos ASUS y MSI, sino que ya quisiéramos implementar no sé cómo se pronuncia, y muchas más familias de componentes electrónicos y a su vez también clientes, o sea, productos de esas familias. Por ejemplo, si yo digo que yo quiero meter un teclado de ASUS, un mouse de ASUS, una fuente de poder de ASUS, etcétera, pues ver cómo lo podemos hacer de forma escalable. Entonces, para empezar, ya vamos a dejar la interfaz genérica component y lo que vamos a hacer es crear una interfaz no para cada familia, porque cada familia es para cada familia, recuerden que cada familia es básicamente la fábrica, sino que vamos a crear una interfaz para cada producto. Entonces aquí vamos a crear un monitor y acá nos va a lanzar un error horrible por obvios motivos. Aquí lo que voy a hacer es hacer un refactor y esto lo voy a llamar monitor. Vamos a empezar por ahí, vamos a ignorar los problemas por ahora y también vamos a crear otra interfaz que se va a llamar GPU. Efectivamente, y también va a tener el comportamiento assemble. De hecho, recuerden que este ejemplo yo lo estoy sacando del video de Geekify que van a encontrar abajo en la descripción, pero él incluye este método que es en común assemble, ¿no? Entonces, pues realmente nosotros podríamos crear una interfaz superior que implemente assemble como para extraer más, ¿no? Porque aquí estamos repitiendo código, pero digamos que para no hacer más larga la explicación, lo podemos dejar así. Ahora vamos a tener que ir directamente a cada una de las clases GPU ASUS, Monitor ASUS, GPU MSI y MSI Monitor, pues para implementar ya no component, sino para implementar, en este caso, si estamos hablando de una GPU, va a ser GPU y acá ya no nos lanza un error. En Monitor ya no va a ser component, sino que ya va a ser Monitor. En MSI GPU ya no es component, sino GPU. Y en Monitor ya no es component, sino Monitor. Aquí ya nos deja de lanzar un problema, pero acá nos está lanzando otro que ya luego vamos a ir a solucionar. Una vez ya hemos moldeado los productos, ya está ahí, hemos moldeado, como dije, los productos. O sea, digamos que esta es la base para crear un producto. Pero de pronto, para que no se me enreden, después de que terminemos de refactorizar el código, o sea, arreglarlo, vamos a introducir un nuevo producto para que vean, y también vamos a introducir una nueva familia para que vean lo sencillo que va a ser. Entonces, yo ahora me voy a ir a las fábricas porque ya los productos están modelados. Y entonces en las fábricas yo ya no voy a crear un componente genérico llamado createComponent. Voy a crear un método abstracto para cada uno de los productos de las familias. Entonces en este caso voy a crear un método para que cree gráficas que se va a llamar createGPU. No vamos a aceptar ningún tipo de parámetro. Bueno, según la lógica de nuestro programa podemos aceptarlo o no. Y vamos a también crear un método, pero ahora solo para crear monitores. Entonces monitores va a ser createMonitor. Yo creo que ya con este cambio va a funcionar. Ahora vamos a hacer un refactor a las fábricas, que recuerden que las fábricas son como las familias, ¿verdad? ASUS y MSI. Es que de hecho este ejemplo es muy fácil de entender porque pues estamos utilizando ejemplos de la vida real, pero entiendan que están las familias, que son lo más cercano a fábricas, y los productos, que son cada una de las entidades que queremos sacar en el programa. Esto lo voy a eliminar porque no es útil, y aparte recuerden que esta estructura de aquí no es escalable, es horrible en caso de que vayamos a crear 1000 productos y que no está cumpliendo con los principios Solid. Entonces vamos a ahorrar eso y vamos a implementar directamente los métodos createGPU y createMonitor. Y ya. Y entonces aquí en createGPU nosotros nos vamos a encargar de implementar toda la lógica, toda. Y esto no está vulnerando con los principios Solid porque aquí estamos hablando de GPUs y aquí estamos hablando de monitores y ninguno va a afectar al otro. Entonces, ¿cuál sería el comportamiento normal? Estamos hablando de crear GPUs ¿de qué? De ASUS. Entonces, ASUS GPU. Y aquí estamos hablando de crear monitores. ¿Monitores de qué familia? De ASUS. Entonces,
return new Asus monitor. Y aquí más de lo mismo, vámonos a MS Factory, vamos a borrar esta cochinada que no es sostenible y la calidad de código es horrible. Los patrones de diseño son muy gloriosos, pero también muy difíciles de entender. Ahorita al final vamos a hacer una pequeña reflexión respecto a eso. Y entonces ahora vamos a implementar los métodos create GPU, create GPU, create GPU y el otro de monitor. En este caso estamos hablando de MSI, entonces return new MSI GPU. Y aquí, bueno, create monitor efectivamente, y vamos a retornar new MSI monitor. Y aquí, para de contar, ya hemos implementado finalmente la lógica. Y ya, si nos vamos a la clase main y nosotros nos da por, digamos, uy, quiero modelar elementos GPU de MSI. Entonces, pues recuerden que, bueno, en principio nosotros hacíamos en el video anterior de Factory Method que podríamos realmente privatizar o proteger los constructores para que no pudiesen ser accesibles, pero pues esto ya está a libertad de cada quien. O sea, pues si no protegiéramos los constructores, podríamos aquí directamente venir aquí y utilizar new MSI GPU. Ah, bueno, justo llamé al que no puedo, monitor. Directamente puedo hacer esto, pero si se fijan yo trato de llamar a GPU y no existe, ¿no? Porque la acabo de encapsular y no se puede utilizar. Ah, de hecho la embarré aquí. Ah, no, yo pensé que el problema era por acá. Recuerden que Protect limita un método, una clase o un atributo para dentro de un paquete. Entonces por eso es que en main no puede acceder al método mi GPU. Pero si yo ya lo llego a poner en private, me va a generar muchos errores porque estoy privatizándolo a nivel de nomás del archivo. Entonces vamos a dejarlo en público para que cada quien tenga la libertad de hacer lo que se le da gana, pero ya entienden cómo funciona este cuento, ¿verdad? Si yo me vengo aquí, ya se supone que me debería salir GPU. Pero pues esta no es la finalidad. La finalidad es crear fábricas y que las fábricas nos retornen esto. Ya dependiendo de cómo nosotros creemos nuestra API, pues esto va a poder, ¿cómo les digo? Pues va a tener un cierto nivel de abstracción. Normalmente esto se encapsula para no revelar la lógica, etc. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es, Dios mío, crear una, ¿cómo era? Una Asus Factory. Vamos a crear una Asus Factory, le vamos a llamar Asus Factory. Es igual a new Asus Factory. Ahora luego, después de crear la fábrica, ahora sí, vamos a utilizar el método de la fábrica para crear el producto. Entonces, Asus Factory es igual aquí. ¿A qué? A create monitor, a create GPU. Joder, se me pegó el GPU. El monitor, digamos. Y pues bueno, esto lo vamos a guardar básicamente, ¿no? Entonces, vamos a utilizar Asus monitor. Lo vamos a llamar Asus monitor. ¿Es igual a qué? A esto. Ahora nos está lanzando un error que me... Ah, ya. Nos está lanzando un error. ¿Por qué? Porque esto me está retornando un monitor y yo le dije que necesito un Asus Monitor. Pero que como Asus Monitor implementa la interfaz Monitor, pues si ya vienen siendo fieles a nuestra serie de PO, recordarán uno de los 4 pilares de la programación orientada a objetos, que es el polimorfismo. Y el polimorfismo nos permite convertir un monitor genérico a un monitor específico, y en este caso solo tendríamos que hacer Asus Monitor y ya lo convertimos. Esto no siempre se puede hacer, recuerden que se puede hacer si hay una cadena de herencia o se está implementando en interfaz, etcétera. Y ahora ya por último pues podemos hacer Asus Monitor, utilizar Assemble y ejecutar una lógica. Entonces si nos ponemos aquí en Asus Monitor y acá enviamos un mensaje, ensamblando monitor de Asus, y nos vamos a main y lo ejecutamos, vamos a encontrar que nos sale por aquí ensamblando monitor de Asus. Hasta aquí pues terminaríamos con el problema. Pero pues vamos a hacer una demostración de cómo sería agregar un nuevo producto y agregar una nueva familia. Entonces digamos que ahora queremos agregar motherboards, tanto motherboard para Asus como para MSI. Y entonces ahora ¿cuál es el primer paso? Crear una interfaz. Voy a tener que modelar una interfaz llamada motherboard. Recuerden que esto luego se puede distribuir en paquetes para que esté más organizado, ¿no? De hecho, podríamos hacer aquí package y llamarlo interfaces. Curiosamente me lo pone con JavaScript. No solo esta. Esto lo vamos a mover aquí. Vamos a hacer un refactor para que no nos salga ningún error. Y ya acá en interfaces vamos a crear, o bueno, pues realmente no son interfaces, sino que lo podríamos hacer un refactor como products. O sea, como los productos de cada una de las familias.
Y entonces aquí directamente es products. Y entonces esto es completamente opcional, no afecta al funcionamiento. Entonces solo es para organizar el código. Y entonces aquí vamos a crear una interfaz que se llame motherboard. Perfecto. Y ahora motherboard no necesita heredar de ningún lado, pero pues digamos que va a utilizar el método assemble, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en un futuro lo que podríamos hacer es hacer que assemble pertenezca a una interfaz superior llamada component y que estas interfaces implement component, básicamente. Digamos que esto es un component, ¿no? Aunque me parece que las interfaces no pueden implement. Ah, vale, las interfaces no utilizan implement, sino que utilizan extends entre ellas, ¿no? Como nosotros utilizamos las clases. Pero bueno, pues ahí se podría hacer, pero más a futuro, ¿verdad? Y entonces, pues aquí más de lo mismo. El motherboard le vamos a definir un comportamiento común que sería assemble. Y todo perfecto. Ahora, ya una vez hemos creado el producto y le hemos definido sus comportamientos, bueno, solo digamos la forma del producto. Ahora vamos a crear el producto final. Entonces aquí vamos a crear aquí lo que vendría siendo el producto para cada familia. En este caso, Asus Motherboard y MSI Motherboard. Entonces lo que podríamos hacer aquí sería lo siguiente, y es crear fabrics, por ejemplo. Fabrics, no, families, por ejemplo. Families, no sé, families me parece que es creas, pero no embarrarla. Entonces en families lo que vamos a meter es, podríamos meter, bueno, es que hay diferentes formas de organizar esto. Podríamos meter... Vamos a dejar así porque hay diversas formas de cómo organizar esto, pero vamos a dejarlo así de momento. Entonces ya creamos Asus Monitor, podríamos crear una carpeta Asus y otra carpeta MSI, que sería lo más cómodo, y meter ahí las fábricas y cada uno de los productos, etc. Entonces ya creamos el Asus Motherboard, ahora vamos a crear el MSI Motherboard. Entonces MSI Motherboard. Para vincularlo a las fábricas lo que tenemos que hacer es incluir implements motherboard. Y aquí nos va a obligar a que implementemos assemble, todo perfecto, xd. Implements motherboard. Implementamos el método y todo perfecto. Ya hemos modelado, según la lógica de nuestro negocio, las tarjetas madre, o bueno, las motherboards para Asus y para MSI. Pero ahora debemos incluirlo dentro de las fábricas. Primero debemos afectar la fábrica abstracta, que es la principal. Esta fábrica va a definir el comportamiento de todas las fábricas. Entonces vamos a venir aquí y en Abstract Factory ya no solo tenemos GPU y ya no solo tenemos monitor, sino que ya tenemos motherboard. Entonces vamos a crear otro método abstracto, claro, que nos va a retornar una motherboard que se va a llamar create motherboard. Y entonces, ya una vez hemos definido esto, nos va a decir que hay dos problemas. ¿Por qué hay dos problemas? Porque tenemos la fábrica de Asus y no estamos implementando el método de las motherboards. Entonces lo vamos a implementar y aquí ya tendríamos otra lógica de negocio. Aquí ya estaríamos, digamos, escalando nuestro código siguiendo los principios sólidos, básicamente. Y entonces recuerden que aquí antes lo que teníamos que hacer era que teníamos que recibir nomás en un método create component. Si quiere crear un monitor, si quiere crear un GPU, si quiere crear un motherboard, y que básicamente estábamos incumpliendo un montón de cosas de principios, pues lo mejor era utilizar directamente los métodos. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es básicamente retornar a sus motherboard. Así de sencillo. Y acá nos va a seguir lanzando un error porque nos falta el de MSI Factory. Entonces MSI Factory, venimos aquí, importamos el método create motherboard. Recuerden que manualmente solo tendrían que escribir override y tal cual un método llamado que sea público, que retorne una motherboard y que se llame create motherboard. Y entonces aquí tenemos que retornar una motherboard, en este caso las de MSI. Y todo esto es posible porque es que tengo que retornar motherboard, pero estoy retornando una MSI motherboard. Porque recuerden que gracias al principio del polimorfismo, Asus Motherboard implementa la interfaz motherboard. Entonces gracias a eso y gracias a ese principio en común es posible hacer todas estas locuras. Entonces una vez ya la fábrica de MSI nos retorna las motherboard de este tipo, y lo mismo pasa con las Asus, entonces ahora sí, si nosotros vamos a nuestro código, las podemos utilizar fácilmente. Entonces ahora si yo quiero crear una Asus Motherboard es igual a ¿qué? A Asus Factory, a la Factory de Asus, y le vamos a utilizar el nuevo método create motherboard. Y ya, por acá nos va a lanzar el mismo error porque nos está retornando una motherboard como tal, pero estamos pidiendo que sea una instancia de tipo Asus Motherboard. Joder, lo del motherboard va a estar muy redundante, creo que ya voy a terminar. Entonces utilizamos finalmente la clase con la que queremos realizar ese casting de variables, ese polimorfismo, por decirlo de alguna forma, y ya pues tenemos finalmente Asus de este tipo de productos que son las motherboard.
y utilizamos el método assemble, que en este caso no hace nada. Pero entonces ahora vamos a integrar una nueva familia. En este caso, digamos que vamos a meter... regálame un momento. ¿Lenovo? No, Lenovo no crea esta vaina. Y vamos a ver familias de componentes de hardware. Viendo por encima, digamos que tenemos Acer. Ah, no, Gigabyte. Pero Gigabyte no es de una cosa... Gigabyte. Esperemos que Gigabyte no sea una extensión de Asus ni sea una extensión de... No. No es una extensión de nada. Gigabyte es su propia empresa. Digo, su propia marca como tal, su propia familia. Entonces vamos a utilizar Gigabyte. Entonces, ¿cuál es el primer paso para introducir una nueva familia? Crear la fábrica como tal. La fábrica de dicha familia. Entonces, vamos a utilizar acá este nivel. Vamos a utilizar Gigabit Factory. Entonces Gigabit Factory implementa ¿qué? Implementa Abstract Factory. Y entonces aquí nos va a obligar que nos implementemos todos los métodos que vendría siendo crear GPU, crear monitor y crear motherboard. Pero entonces ¿ahora qué pasa? Pues que ahora tenemos que crear cada GPU, cada monitor y cada motherboard, pero ahora para Gigabyte. Y esto es así pues por siguiendo ese principio, ¿no? No hay otra forma. Pero digamos que pues por el momento no queremos crear GPUs, pues podríamos retornar fácilmente un null. Pero entonces vamos a crear un producto, aunque sea, vamos a crear un monitor. Vamos a crear un monitor de Gigabyte, que no sé, aún tengo que profundizar para la serie de software que tenemos también activa. Entonces aquí vamos a crear Gigabyte Monitor, fácilmente. Y entonces vamos a implementar ¿de qué? De la interfaz monitor. Y entonces monitor nos va a decir que tenemos que implementar este comportamiento, etc. Y ahora nos vamos directamente a la fábrica otra vez. Y entonces en el caso de monitor solo tenemos que utilizar ¿qué? New Gigabyte Monitor. Y ya, así de sencillo. No tuvimos que venir a la fábrica. Bueno, estamos acá en la fábrica, no teníamos que poner un if y que si es de tal tipo entonces un else y que luego poner otro if. No, eso es súper anticuado, es mucho más difícil de desarrollar y el código, pues por eso es que existen los principios, ¿no? Para definir cómo construir código de calidad y que sea sostenible. Y en parte existen los principios y los patrones de diseño, que no son lo mismo, pero se rigen bajo las mismas reglas, que es hacer el código más legible, más organizado, más mantenible, más escalable y básicamente hacer el código algo digerible. Entonces, después de esto, pues podríamos irnos directamente a main y crear una fábrica de Gigabyte. Entonces, Gigabyte, no mentira, monitor no, Gigabyte Fabric. Entonces va a ser Gigabyte Fabric. Esto va a ser igual a una new Gigabyte Fabric. Y aquí todo perfecto, ¿verdad? Y ahora entonces vamos a crear un monitor de Gigabyte. Entonces, Gigabyte Monitor es igual a Gigabyte Monitor es igual a... No, es igual a new. No, hombre, no. Gigabyte Factory, dame un monitor. Pero acá me va a lanzar un error por lo de siempre, porque tenemos que convertir esto al tipo que estamos especificando, que sería Gigabyte Monitor. Y aquí todo el mundo es feliz y contento. Pero ¿qué pasa si pues yo creo... En principio ni siquiera los puedo crear porque si no tengo la clase definida pues no puedo hacer nada, ¿no? Pero pues nada me quita el hecho de que yo puedo utilizar Gigabyte Factory y pueda crear una motherboard o un GPU, digo una GPU y pues no existir nada, ¿verdad? Porque al final de cuentas pues me está retornando un null, básicamente. Si nos vamos aquí a Gigabyte Factory, pues me está retornando un null y un null. Y pues es algo que se podría hacer de forma temporal cuando no vamos a implementar métodos. O no tenemos el interés de, digamos, por el momento no voy a crear motherboard de Gigabyte, pero pues gracias a que utilizamos una Abstract Factory, o sea, una clase abstracta que nos dice qué tipos de productos debemos crear, pues aquí queda el método para un futuro, básicamente, y para que nunca se nos olvide. Y en algún momento que queramos, no es que yo no quiero ni motherboard ni lo voy a agregar, pues Java te va a decir, hombre, tú no puedes porque estás utilizando esta clase abstracta y esta clase abstracta sí o sí debe traer este método, que es para la finalidad que cumplen tanto las interfaces como las clases abstractas. Y gracias a esto, pues hemos creado el código que podemos ver aquí. De pronto lo que podríamos hacer para organizar un poquito sería crear, si tenemos productos, sería crear fábricas. Podríamos organizar por fábricas o por familias. Yo por marcas. ¿Cómo se dice marca en inglés? Que ya se me olvidó. Se dice brand. Brand. Entonces podríamos organizarlo son por marcas. ¿Por qué jodo tanto en el inglés? Porque el inglés es importante, muchachos.
Si queremos resaltar en la vida, bueno, realmente en la vida no, si queremos ejecutarnos como buenos programadores, ejecutarnos, what the fuck, no me están saliendo las palabras. Si queremos desempeñarnos como buenos programadores, tarde o temprano debemos aprender inglés, hermana. Y yo estoy en el proceso. Entonces tenemos la brand de Asus, también tenemos, el problema es que tengo que agregar esto para que no se confunda, refactor, pero ahora quiero utilizar... Ahora, ¿cómo le hago para decir que quiero crear un nuevo paquete, pero no dentro del otro? Ah, aquí directamente. Entonces, brand también Gigabyte. Y también otra marca que sería Package M6. Los paquetes siempre deben ir en minúsculas. Eso es una convención. Y entonces, pues, sencillito. Yo agarro Asus aquí. Lo muevo aquí. Refactor, ojo, el refactor es importante porque estoy cambiando la posición de donde se encuentran los paquetes. Entonces creo que por ejemplo, la que será GPU, pues se encuentra en brand Asus, etcétera. Entonces, ojo, eso es importante. También en Gigabyte solo tenemos dos productos, me da igual, rehacemos refactor para que se modifiquen y aquí los tenemos y acá en MSI también. Las brand también incluyen la fábrica también se puede dejar en otro lado si así queremos. Y pues gracias a eso ya tenemos el código un poquito más organizado. Y de hecho acá en Products pues podríamos poner interfaces y también incluir directamente Astra Factory. Podríamos hacerlo pues para que todo quede en su lugar. Entonces podría ser acá interfaces y poner directamente aquí Astra Factory. Y ya nuestro código está lo más de organizado, está lo más de bonito. Y si nos vamos a main, pues esto todo lo que acabamos de hacer es este larguero de aquí básicamente. Si se fijan, pues esto es hacer el refactor, indicar la nueva posición de donde se encuentra la fábrica de Asus, que es en la carpeta brand Asus, la de la motherboard también en Asus, ahora la de Gigabyte no se encuentra en la carpeta de Asus, sino de Gigabyte, y así. Ya hemos llegado al final. Realmente abarcamos lo que es importante en el patrón de diseño Astra Factory. Realmente los patrones de diseño. Esta es la reflexión que quería hacer sobre los patrones de diseño. Son aburridos, lo sé. Realmente tuve que estudiar todo un día para entender cómo funcionaba el patrón de diseño, el Fabric Method. De hecho, el Astra Factory se me hizo más sencillo y eso que era mucho más extenso que el Fabric Method, pero era necesario, digamos, adquirir esa perspectiva, ese paradigma de cómo funciona o por qué es que estamos construyendo el código de esta forma, en función de, pues, de estos patrones de diseño, ¿no? Entonces, pues... pues nada, o sea, pese a que tenemos que hacer código más largo, tenemos que crear muchas más clases, muchos más tipos, todo se hace con la finalidad de ¿qué? De que todo quede más organizado, que nosotros podamos tener nuestra propia fábrica de una familia en concreto y tener los productos de cada familia en concreto y pues poder hacer esto básicamente, poder modelar y hacer código, pues código que cumpla con muchos beneficios, ¿no? Pero digamos que el principal es que sea escalable y mantenible. O sea que si llega a pasar un bug o algo, yo sé que el bug está relacionado directamente con las GPUs de MSI, entonces yo me vengo aquí y yo digo, ah, está aquí el problema. O el bug está, digamos, con la fábrica de Asus. Y como los separamos en cada método, pues yo, está dentro de este método. No está dentro de un método que era create component y donde agrupaba todo. No. Entonces, pues también es eso lo que nos permite que el código sea más organizado, más fácil de leer, pese a que pues tengamos que hacer más pasos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues eso es la programación, que todo sea organizado y pues que cada cosa vaya en su lugar. Por lo que nada, espero que este video haya sido de utilidad y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Adiós.